Creo que en algún momento de tu vida, de alguna manera, habrás escuchado esta frase muy famosa. Luego de que te rías, te voy a explicar por qué. Tiene que cortar el cordón. Claro, tiene que cortar el cordón. Por eso es así. Hasta que no corte el cordón, no va a crecer. Y normalmente nosotros usamos esta frase, este cliché, para decir a una persona, típica pareja. Normalmente sucede en las parejas, ¿no? Cuando el esposo dice, pero mi mamá cocina mejor, no lo hace así. No, entonces ella enerva. De repente hay una vena acá que le está por explotar y salta en histeria y le dice, ¡cortá ya con el cordón umbilical! Y viceversa también sucede. Ay, querido, déjame que le voy a preguntar a mi mamá cómo lo hacía, ¿no? Y a ver qué piensa ella, ¿no? Y ella va corriendo a los pies de la madre, del padre, a ver qué opinión les merece. Y normalmente él le dice, bueno, pero ya es hora de que cortes el cordón umbilical. Cuando Dios llama a Abraham, Dios tiene que cortarle el cordón umbilical a Abraham, no solamente de su madre ni de su padre, sino también de su parentela y de la ciudad donde él vivía, que era Ur de los Caldeos, una ciudad caldea. Pero esta frase normalmente se acuñó por los griegos, más que nada en esa instancia, quienes en el auge mayor de los turcos, ustedes saben, ahora en Argentina es todo novela turca. Bueno, ya que están tan apasionados con las novelas turcas, yo quiero contarte de que este propósito, cuando nosotros decimos tenés que cortar el cordón, viene de los griegos que acuñaron los turcos. Y es una frase muy conocida porque se le da el nombre a que cuando el bebé se desprende de la placenta, cuando sale por el canal, uno tiene que cortar el cordón y los griegos le daban a esa manifestación un nombre que no usarían los niños. Se le llama cortando el cordón umbilical, ellos le daban una asignación, un nombre que es impronunciable. Y luego los padres, días más posteriores, le darían el verdadero nombre con el que iban a ser conocidos. Entonces, los griegos decían que si no se cortaba ese cordón, si no había una desfragmentación física entre el niño y su madre, esto luego podría llevarlo a la muerte. Porque obviamente que en la antigüedad pensaban todavía que a través del cordón podría seguir gestándose o creciendo el bebé si venía con alguna dificultad. Pero después dijeron, no hay forma. Una vez que sale del vientre, hay que cortar el cordón y punto. Bueno, normalmente en la Argentina se acuña esta frase para decirle a las personas que todavía siguen siendo mameras o paperas. No que tengan paperas, sino que sean paperos y que necesiten de todo el tiempo de la aprobación de sus padres o de algún familiar o de quien ellos tengan en ese momento como referente que los llevó a un buen puerto, que los llevó a crecer a una identidad. Pero no pueden cortar. Entonces físicamente es necesario, como físicamente es necesario cortar ese cordón umbilical medicinalmente, porque traería complicaciones a la mami y al hijo o a la hija. Entonces de la misma manera, hoy Dios quiere hablarnos de que hay cordones umbilicales que cortar. Hace muchos años hubo una mujer en Israel que no podía dar a luz, llamada Ana. Ana era la esposa del Cana. No del Cana de la esquina. No, esto si están mirando en otros países no van a entenderlo. Acá en Argentina lo van a comprender. No de un Cana, sino el hombre se llamaba el Cana. Aunque ustedes me digan, me estás cargando todos para... No, real, literal lo van a encontrar en 1 Samuel capítulo 1. Y ella no podía dar a luz. Entonces, desesperada, recorrió varios doctores, pero la típica que a veces nos sucede, no podemos hacer nada. Y el no podemos hacer nada llegó a Ana y la deprimió. Como nos puede haber pasado a nosotros en nuestra vida. Pero ella recurrió a quien nosotros también recurrimos cuando ya no se puede hacer nada. Y no está mal. Ella recurrió a su auxilio, a quien ella amaba en secreto, porque su esposo también era devoto de Dios, pero no había crecido bajo esas reglas. Así que ella le pide al esposo que no lo tome a mal, pero que iba a ir al templo judío a orar. Así que ella se acerca al templo. Está Elí, el sacerdote del momento, y ella entra a llorar y le dice, Dios, si me dieras la posibilidad. Como nosotros le decimos, ay Dios, si pudieras hacer esto. Ay, yo te entrego mi hijo y te lo dejo a tus pies y no te lo reclamo nunca jamás. Pero ¿cómo me gustaría ser madre? Le dijo Ana
a Dios. Y Dios escuchó su oración, como escucha tus oraciones. Porque a veces pensamos que nosotros oramos y llega hasta el techo, pero cuando lo hacemos sentido, cuando hacemos una oración carne, esa oración no vuelve a nosotros vacía, como su palabra tampoco vuelve a tierra, sino es que produce un fruto. De la misma manera, cuando hay una oración de corazón, Dios la escucha para todos los coros celestiales. Deténganse, dice Dios. Ahí están orando, ahí me están hablando de verdad. No están solamente dando un rezo, sino que me están invocando de corazón. Así que Dios le dice a Ana, voy a hacer lo que vos me pediste. Te voy a dar un hijo. Pero Dios no le pidió que lo lleve al templo. Sin embargo, ella se lo prometió. Dios, si yo quedo embarazada, yo te traigo a mi hijo. Luego de destetarlo, yo te lo traigo a tu servicio desde chico. Porque ya tengo el gran premio, haber sido madre. Así que sucede así, queda embarazada y al próximo año viene con su hijo al templo. Claro, no lo deja, obviamente, traen una ofrenda. El esposo se da cuenta y ayuda a Ana, su esposa, a darle una ofrenda a Dios. Pero luego, más o menos entre el tercer y cuarto año, es el momento de cortar el cordón sentimental. Así que tiene que tomar la decisión, Ana, tiene que tomar la decisión de que faltaban un par de años cuando nació y ahora ya está. Ahora ya está comiendo comida sólida, ya come por sí solo. Es el momento de entregarle la promesa a Dios. Tal como Él me lo dio a mí, ahora yo tengo que entregársela a Dios. Así que Samuel sufre su primer corte, o su segundo, porque el primero fue maternal, pero el segundo fue cuando se tuvo que desprender de su familia y quedarse en el templo con el sacerdote. Y comenzar el sacerdote a ser una especie de padre y profeta, y apóstol, y pastor, y maestro, y evangelista del muchacho. Así que comienza de a poco a crecer Samuel en sabiduría, comienza a crecer también físicamente, pero ahora Dios tiene algo entre planes. Él necesita que también Samuel, al crecer, corte con el cordón del profeta, del sacerdote. Y se los voy a leer para que no piensen que les estoy contando una historia que me la inventé. Dice así 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días, escuchen atentamente, es increíble lo que la palabra de Dios nos arroja. En esos días del Señor eran muy escasas las visiones y también la forma en que Dios hablaba. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo. El tabernáculo, para ponerlos en sitio, era el templo, el único templo donde Dios se manifestaba. No estaba este concepto después de la cruz de que uno es el templo y que el Espíritu Santo viene y nos llena individualmente. En ese entonces no iba a las casas Dios, o sea, no se manifestaba personalmente, sino que en su templo. Entonces, él estaba acostado ahí, Elí ya estaba casi ciego y también estaba durmiendo. Entonces Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios y de pronto el Señor llamó, Samuel. Samuel se despertó, dijo, sí Señor, respondió, y fue corriendo a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dice Samuel. Y Elí le respondió, yo no te llamé. Pero Samuel le dijo, yo escuché tu voz. Entonces le dice Samuel, no, yo no fui, vuelve a la cama. Y Samuel se vuelve a acostar. Esto sucede 3 veces. Samuel no tenía todavía la capacidad de discernir entre la voz de Dios y la voz del sacerdote. Y esto es el estado inicial nuestro de cada cristiano. Cuando recién nos convertimos, la voz del pastor, la voz del evangelista, la voz del maestro, del discipulador, del líder o de quien nos esté ministrando, suena parecida a la voz de Dios. Todavía no tenemos la capacidad de discernir que Dios nos está hablando. De hecho, viene nuestro líder o viene nuestro mentor o viene nuestro padre espiritual. Es que hay tantos nombres que me cansaría de decir, tantas cosas se le da hoy el adjetivo, ¿quién te está instruyendo? Sea por internet o sea personalmente, ¿quién te está instruyendo? Suena muy parecida a la de Dios. De hecho, no tenemos la capacidad de discernir si es que es Dios quien nos está llamando como a Samuel o si es el profeta, si es el sacerdote. Ese es el nivel inicial.
Eso es donde todos arrancamos. Comenzamos y no tenemos el discernimiento de comprender si nos está hablando el sacerdote, el pastor o Dios mismo. Porque todavía estamos aprendiendo, estamos gateando. Gradualmente llegamos a un punto en donde necesitamos discernir sabiamente si el que nos está hablando es Dios o es el pastor o es el sacerdote. Voy a hablar de sacerdote para no entrar en complicaciones. O el sacerdote. Y Dios necesita que Samuel comience a reconocer su propia voz, la voz de Dios, porque tiene algo que quiere que solamente lo haga Samuel. Este trabajo generalmente a nosotros, esto de saber discernir entre Dios y entre un líder o un mentor, lo necesitamos atravesar, porque el apóstol Pablo diría en su carta, cuando era chico tomaba leche espiritual, hablaba como niño, me manejaba como niño, pero cuando ya crecí, ahora tengo que comer comida sólida. Ustedes no pueden estar tomando leche después de 3, 4 años de haber creído en Jesucristo. Ustedes ya necesitan comer por sí solos comida espiritual, comida sólida, no que te den en la boca todo el tiempo qué es lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, si te tenés que vestir de rojo, si te tenés que poner un buzo o un saco. Hay cosas que las tenés que discernir solo por el caminar con Cristo. La era de Elí se tiene que terminar para darle inicio a la era de Samuel. Lo que yo estoy denotando en este pasaje, lo que yo quiero transmitirles, es que si no hay un cambio, entonces posiblemente nos convenzamos a nosotros mismos en que lo que estamos haciendo es de Dios, mientras que está subyugado por un sistema de manipulación que nos lleva a todo el mundo a hacer siempre lo mismo. Y no reconocer la voz de Dios puede traernos serios problemas. Porque Dios después no nos va a pedir cuenta cómo nos enseñó aquel o el otro. ¿Se acuerdan la semana pasada? Si este era de la sana doctrina y este de la enferma doctrina. Dios no va a pedir cuenta qué hicimos nosotros por el amor hacia Él en el crecimiento espiritual. Los demás no van a estar en la ecuación. Ni siquiera los va a llamar a presencia cuando estemos delante de Él. Vamos a estar nosotros y Él solitos. Y solo vamos a tener en nuestro haber lo que hicimos por provocar a Dios a que nos hable. Creo que me están entendiendo. Yo siento que hay unción saliendo de mí. Así que creo que alguien lo está recibiendo del otro lado. Samuel puede escuchar a Dios. Ojo con lo que voy a decir. Samuel puede escuchar a Dios, pero carece de la sabiduría para discernir entre el profeta o el sacerdote y Dios. Mientras que Elí ya no tiene la capacidad de escuchar a Dios. Pero tiene el sentido agudísimo de discernir si es Dios o no. Porque le dice después la tercera vez, cuando esa voz te llame nuevamente, di, aquí estoy Señor, habla que tu siervo oye. Así que lo que te estoy tratando de decir es que para darle un nombre a esto se llama cambio de generación, cambio generacional, que es que uno entrega la posta y el otro recibe la posta. Esto sucede hoy en día, cuando un ministro no quiere largar la posta y los que están abajo no pueden crecer, o sea, saben que Dios les está hablando, pero no saben qué hacer con lo que Dios les está hablando, porque no hay nadie que se los interprete, no hay nadie que les enseñe, no hay nadie que les dé sabiduría aguda. Entonces las personas se terminan amargando, creyendo que la vida cristiana al final era solamente eso. Y la vida cristiana tiene mucho condimento, muchos dones del Espíritu Santo. La vida cristiana es como diría Marcela Gándara, es una aventura constante. Es una aventura cada día. Y quien se la esté perdiendo, luego verá que pasó muchos años desperdiciando su vida cristiana. Porque esta cuestión cultural transgeneracional, en donde no pasa la generación, no le pasan la posta a los más jóvenes. Entonces, acá Samuel representa a la juventud, que sabe escuchar, que escucha a Dios, pero no sabe discernir si es Dios, el pastor, el sacerdote, quién es el que está hablando. Y luego tenemos a la generación
de las personas que ya caminaron, que ya vivieron, que ya experimentaron, que ya hicieron todo lo que necesitaron hacer para el Señor, pero que ahora tienen que darle lugar a las generaciones más jóvenes, enseñarles la calidez de discernir y qué hacer con esa voz cuando vuelva a llamar. Porque Samuel se va a volver a acostar una tercera vez, pero luego de que el sacerdote, Elí, le dijera qué tiene que hacer con esa voz, ahora él sí sabe qué hacer y va a responderle a Dios y Dios le va a hablar. Entonces, si no hay cambio de generación, si no hay traspaso generacional, entonces carecemos, nos estancamos, por consiguiente, decrecemos. El evangelio de Dios sufre. ¿Qué tiene todo esto que ver, Tofar? Me dijiste que no suelte la toalla. Denme un segundo, porque esto se va a poner muy interesante. Samuel sabe escuchar a Dios y tiene esa proclividad aventurera de arriesgarse a cualquier locura que Dios le pida. Samuel es joven. Samuel representa esa juventud. Mientras que Elí tiene los sentidos agudísimos, ya no ve. Por eso dije, subrayen esto, ya no ve, se está quedando ciego. La motricidad le cuesta a Elí, porque ya hizo todo lo que tuvo que hacer para Dios en su juventud. Y ahora no tiene esa fuerza, esa proclividad a hacer cosas locas, a hacer cualquier locura que la voz de Dios diga y él salir corriendo a hacerlo, porque ya no tiene las fuerzas, pero tiene los sentidos agudísimos para decirle y enseñarle al joven profeta qué hacer con esa voz. Entonces, de alguna manera, de algún tiempo a esta parte, me doy cuenta que en Argentina y posiblemente en todo el mundo, los jóvenes están queriendo hacerse escuchar, pero no pueden hacerse escuchar porque no hay un cambio generacional, porque no hay un traspaso de antorcha. Entonces son, de alguna manera, reprimidos a solamente tocar la música o cuidar a los niños. Solo eso. Y cuando quieren recibir sabiduría aguda, solamente lo que escuchan de nuestros antecesores es solamente todavía no estás capacitado, todavía no estás a tiempo. Pero bendito Dios que va a llamar a Samuel sin que ni siquiera sepa escucharlo, porque tenía un propósito para Samuel. Y esto rompe con el estereotipo de que cuando estés preparado vas a servir a Dios. Todavía no estás preparado. Y no hablo, obviamente, porque alguien del otro lado lo puede confundir y decir, bueno, pero una persona neófita, yo quiero aclararlo porque esto a veces va a traer sanidad, ¿ok? Yo teologizo un poco y enseño otro poco en mis sermones. La palabra de donde viene el griego, porque muchos lo utilizan, es un neófito, esa persona es una neófita. La palabra griega para neófito significa aprendiz, el que da los primeros pasos. O sea, miren cómo lo voy a enlazar, como el bebé espiritual. Pero luego de 3 años de una persona caminar con Cristo, ya no es ningún neófito, aunque no haya estudiado las Escrituras. Porque no se basa ser neófito con conocer las Escrituras. Se basa con la calidad de vida con Cristo. O sea, hay muchas personas las cuales no pudieron ir a estudiar a un seminario, sin embargo no son ningunas neófitas. Porque escuchan a Dios después de 3, 4 años de caminar con Él, decir, ora por aquella persona, va y ora y la persona se sana. Entonces no es neófita. Pero yo tengo 7 años de estudio bíblico, teológico, aleluya. Yo no soy ningún neófito. ¿Saben que si no hacen la voz de Dios, aunque tengan 7 años de estudiar teología, son unos neófitos? Porque no te sirve de nada estudiar la Biblia si no la vas a poner en práctica. Bueno, no quiero entrar ahí. Entonces, volvemos de nuevo. Veo que ese traspaso, digamos, cultural, generacional, a los jóvenes de este tiempo, no se está dando, no digo en el porcentaje total, no digo el 100%, pero digo en la mayoría, porque los que ya caminaron y ya no tienen la fuerza aventurera, como le está sucediendo a Elí, para salir corriendo tras la voz de Dios, no quieren dejar a los jóvenes, porque dicen todavía no están preparados. Sin embargo, bendito Dios, digo de nuevo, que eligió a Samuel cuando aún todavía no podía discernir si la voz era del sacerdote o era de Dios. Y aún así lo fue a buscar esa noche y le dijo, Samuel, habla, Señor, tu siervo oye. Tengo preparado para ti esto y lo otro.
Y cuando Elí al otro día lo escucha, aunque se espanta un poco porque son palabras duras, sin embargo le dice, pero tienes que hacerlo. No importa si me va a afectar a mí, no importa si va a afectar a mi ministerio, le dice Elí, tienes que obedecer la voz de Dios. Samuel necesita de Elí tanto como Elí necesita de Samuel. Si las personas que nos antecedieron nos enseñaran a discernir el impacto de los jóvenes sobre el mundo, sería 4 veces más grande. Y no tendríamos jóvenes que no quieren saber nada con Dios, porque no supieron enseñarles a escuchar la voz de Dios. Y esto es para ustedes. Esto es para mí. Porque la palabra de Dios se hace carne. Hay un momento donde la palabra de Dios debe hacerse carne en nosotros. No ser solamente oidores, sino ser hacedores de la palabra. Y acá es el punto álgido donde llegamos en el sermón, donde necesito involucrarte. Este es el momento donde necesito que veas que tu realidad no es más grande que la promesa de Dios. Porque, mis amados, si de algo estoy convencido, es que Dios tiene propósito para cada cristiano, para cada uno. Aunque seamos billones en el mundo, no interesa. Dios tiene propósito absolutamente para todos. Si alguien dice, no, pero yo no sé si tengo un propósito de parte de Dios, no lo descubriste todavía. No lo has descubierto, porque tengo que hablar neutral. Todavía no lo has descubierto, pero estoy seguro que Dios tiene un propósito. Porque no hay ninguna persona que pueda bajar al sepulcro sin haber sido usado por Dios. Porque la gran comisión enmarca a todos y a cada uno de los cristianos. No fue solamente para los apóstoles, no fue solamente para los discípulos, los 500 que seguían a Dios. Fue para todas las generaciones hasta que Él vuelva a buscarnos. Así que si estás mirando esta transmisión y decís, yo todavía creo que no tengo un propósito definido de Dios, algo que por lo cual morir, porque hay muchas personas, miren, si no estás dispuesto a morir por tu fe no sirve. Si no estás dispuesto a sacrificarte por tu fe no sirve. Hace 3 años me gusta, no soy evangelista obviamente, Dios por cuestiones divinas y no sé muy bien por qué, nos ungió a Natalia, mi esposa y a mí, como pastores, como servidores en realidad. Pastor significa ser servidor. Pero siempre amé predicar de cualquier manera y un momento fue confrontada mi fe. Fue confrontada. Y recuerdo como hoy que, se los voy a contar rápidamente, recuerdo como hoy que estaba predicando y mientras estaba orando una noche, una vigilia, dije, ¿por qué no voy a las comisarías? ¿Qué es lo que me detiene? Digo, papeles, cuestiones legales. No, bueno, y comencé a ir a las comisarías. Así que yo estaba con toda esa adrenalina, hace poquito, menos de 3 años, tenía unos 20 años. No sé por qué se ríen. Y entonces fui a varias comisarías, pero en una, ya me estoy quedando sin voz, es increíble. Pero el jefe de celdas me dice, escúchame, acá no viene nadie, no viene nadie a predicar o a rezar por los reos. ¿Querés que te abra y querés orar por ellos? Vengo a dejar un tratado. Así que en esos segundos, que fueron segundos, tuve que tomar una gran decisión. Por el ímpetu de ser joven, de los que yo les estaba diciendo recién, lo primero que salió por mi boca es, ¿soy cristiano? Sí, le dije.
Así que bueno, me dice, bueno, acompáñame. Pero mientras iba caminando, se me iba flautando un poquito la voz. No obstante, el jefe carcelero me dice, lo que sí, me dice, se me da vuelta, mientras ya estábamos cerca para entrar a las celdas, me dice, lo que sí, nosotros te dejamos en el buche. Buche se le dice en las comisarías al lugar entre el medio de salir en libertad, de salir para las oficinas y donde están los reos, o sea, donde están las celdas. Así que me dijo, yo te dejo ahí, lo que sí no voy a entrar, no puedo entrar. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué, oficial? Me dice, porque si te llegan a tomar como rehén, yo no puedo darte seguridad de que te puedo salvar. Así que vamos a tirotear. Ah, dije yo, no me había dicho eso recién. Así que en ese momento me miró, se ve que yo estaba blanco, yo negro, pero en ese momento había sido un milagro, estaba blanco. Así que me miró y me dijo, ¿todavía querés hacerlo? Y fui confrontado. Fui confrontado porque él me estaba diciendo que podría morir ahí en el buche, literalmente. Pero si nadie me estaba viendo, pero si yo me daba vuelta y me iba, mi fe no servía. Yo lo sentí, se me hizo carne estas escrituras. Y le dije, no, obviamente que la gracia de Dios, los ángeles me estaban rodeando, menos mal. No, porque me dejaron ahí, literalmente cerraron la celda de ellos y ellos quedaron del lado de afuera, yo quedé en el buche a 2 manos de que me manoteen. Sin embargo, Dios se manifestó. Yo estaba orando, llorando en lenguas, en todo. Yo hablaba, ni me acuerdo la oración, pero me acuerdo que lo hice de corazón. Y los que estaban ahí, no era pastor, me decían, pastor, ore por mí. Y venga, póngame la mano, porque ya eran cristianos apartados, o eran cristianos, o en algún momento habían escuchado de Dios. Y yo podía imponerle las manos. Me sentí con una libertad entre ellos, pero fui confrontado. Si no estás dispuesto a morir por tu fe, entonces la fe no sirve. Muchas veces vamos a ser confrontados. No fue la única vez que he sido confrontado. Pero miren lo que dice las Escrituras. Josué 1, verso 2 dice, habla Dios. Mi siervo Moisés, le dice a Josué, ha muerto. No puedo hacer la voz porque me estoy quedando difónico, pero prometo que en otro momento se las haría. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este gran Jordán. Y dice Dios, nadie, Josué, le dice, un muchachito, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Como estuve con Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Miren cómo empieza la frase de Dios. Mi siervo Moisés ha muerto. Pero lo dice como quien va a comprar el pan al otro día. Dice, mi siervo Moisés murió. Levántate. Pasa este Jordán. Nadie te va a poder hacer frente. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Qué me deja ver todos para esto? Que mientras el pueblo está llorando a Moisés, a Dios no se le cae ninguna lágrima. Porque el que murió fue Moisés, no Dios. Y el mismo Dios que llamó a Moisés, ahora está parado delante de Josué diciéndole, como estuve con Moisés, te prometo, voy a estar contigo. ¡Ja! Como estuve con él, voy a estar contigo. Cambio de generación. Así como lo usé a Moisés, te voy a usar a vos. Lo voy a usar a usted. ¿Y qué me deja ver? Esto es como una voz de mando, es como una voz de jefe. Cuando alguien dice, bueno, basta, ya, levántate. ¿Y por qué Dios no derrama ninguna lágrima por Moisés? Porque Dios sabe bien a dónde está Moisés. Mientras el pueblo está llorando por una persona que él sabe bien dónde está. Él dice, hey, yo sigo estando en mi trono. Yo sigo alto y sublime. Y mi gloria llena toda la tierra. Hey, es tiempo de levantarse. La generación Moisés terminó, viene la generación Josué. La generación Elí necesita traspasar el manto a la generación Samuel. Es un cambio de generación y es necesaria en este tiempo. Porque así como estuve con Moisés, Josué, estaré contigo.
Y esa es la promesa. Por eso digo, tus circunstancias no son más grandes que la promesa que Dios te dio. No son más grandes. La promesa de Dios, que así como estuvo con Moisés, va a estar con usted. Esa es más grande que cualquier situación, que cualquier enfermedad, que cualquier dificultad, que cualquier escasez. Porque Dios no murió. Hace un tiempo nos enteramos que varios pastores, a través del COVID y por diferentes situaciones, están partiendo de este mundo. De hecho, cantantes como Jaime Murrell, una persona que inspiró ayer o antes de ayer, se fue, un gran músico, Rudy Rodríguez, se están yendo. Esa generación que a nosotros, que éramos niños, nos ministraron, se están yendo. Pero Dios voltea su rostro y te mira. Aunque tengas 50 años, pero te sientas joven. Aunque tengas 20 años, te sientas joven. Dios voltea su rostro y mira a la generación de los Josué. Y dice, como estuve con Gigi Ávila, como estuve con Jaime Murrell, como estuve con Rudy Rodríguez, como estuve con él y con él que admiraste tanto y han partido, así yo te prometo, dice Dios, te prometo que voy a estar contigo todos los días de tu vida. ¡Aleluya! No lo estoy prometiendo yo, que yo soy proclive a no cumplir. Lo está prometiendo Dios. Yo siento que tu espíritu se está llenando de fe. Todavía no terminé, ¿eh? Denme unos minutitos más solamente. Unos minutitos más. Porque acá debo decir algo. Me debo a ustedes y tengo que ser sincero. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, jamás vamos a recibir una promesa de Dios. Vuelvo a decirlo porque acá voy a decir varias cosas. Si no hay una metanoia, si no hay un cambio de mente, créanme, no hay forma de que Dios nos pueda usar. Porque todo, absolutamente todo en nuestra vida comienza con un pensamiento. Juan capítulo 1. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. La gloria del unigénito de Dios. Y caminó entre nosotros. Y vivió como nosotros. Y le vimos. Y vimos su hermosura. Y dice que por él fueron hechas todas las cosas. Por eso Génesis capítulo 1 dice, en el principio Dios hizo los cielos. La tierra hizo el ser humano con el aliento de su boca. Es el ruach en hebreo. Es el aliento, la vida. Pero todo lo que él hizo viene de un pensamiento, porque dice la palabra en Juan que las cosas hechas fueron hechas de lo que no se veía. No los quiero marear, pero todo lo que existe fue hecho de lo que no existía. O sea, todo lo que existe hoy fue a través de un pensamiento. Primero pensó, luego habló Dios. ¿Y qué era la luz antes de que fuera la luz? Su pensamiento. No los quiero marear. Esto es apasionante. Todo comienza con un pensamiento. Y él dijo, sea el día y sea la noche, y sucedió. Lo habló, pero antes de hablarlo lo pensó y lo trajo a existencia. Y él te diseñó. Antes de la fundación de este mundo, se lo dijo Samuel, yo te escogí antes de que vinieras a esta tierra y te di nombre. Te llamé por profeta. Mi hijo eres tú. O sea que Dios, no fuiste ningún accidente, fuiste un pensamiento de Dios. Por eso existís. Por eso existe usted. Por eso existo yo. Por eso estoy acá predicando. Y en su pensamiento nosotros tenemos un propósito que cumplir.
El pensamiento es todo aquello, por ejemplo, donde usted vive, antes de que fuese una casa o donde usted esté parado ahora, alguien lo pensó y lo diseñó, pero ¿era una casa? No, era un pensamiento. Luego fue una casa. Cuando usted ve un gran edificio, una gran torre, alguien lo pensó, no existía, y luego vino la existencia. La mujer del flujo de sangre dijo en sí misma, tuvo un pensamiento y dijo, si yo me acercara y tocara el borde de su manto, ella no sabía si era el método. No había antecedentes de que si alguien tocaba el borde del manto de Jesús iba a ser sano. Pero ella tuvo un pensamiento, recurrió a esa unción que aparece dentro de los hijos de Dios cuando empezamos a pensar correctamente. Si tuviera un pensamiento, si me pudiera acercar, aunque sea al borde del manto de Dios, aunque a nadie le haya sucedido esto, si me pudiera acercar a su borde, entonces sería sana. Y sucedió como pensó. Pensemos correctamente. Porque malos pensamientos te pueden llevar a la muerte. Malos pensamientos te pueden llevar a deprimirte. Y esto sucede entre los cristianos normalmente porque dejamos de pensar como Dios piensa y comenzamos a pensar como la religión quiere que piense. Antes de abrir la boca, va para los matrimonios, las parejas. ¿Para qué dije eso? ¿Por qué no? ¿Vieron esa frase? ¿Por qué no lo pensé antes de hablar? Todo empieza con un pensamiento. ¿De cuántas cosas te arrepentís que dijiste que no debías decir? A veces las personas, nosotros con mi esposa trabajamos mucho con matrimonios y esto se debe a que no se saben comunicar. No es que nosotros sí, pero tuvimos que atravesar desiertos para aprender a comunicarnos. Hablábamos un montón, pero no nos comunicábamos. Y la comunicación en la pareja, entre padres e hijos, es muy necesaria. Lo voy a explicar por qué. Porque una cosa es decir te amo. Y te amo a tu esposa, a tu pareja, sin el sentimiento, como decíamos recién que estábamos cantando, sin esa efusividad, ese corazón rendido. Es solamente una frase, no tiene sentido. Pero yo le digo que la amo. ¿Por qué? Porque me dice que yo soy seco. Si yo le vivo diciendo que la amo, sí, pero ¿le comunicás que la amás? ¿O solamente le decís, buen día, te amo, nos vemos? Porque eso es seco. Amar es diferente. Comunicar nuestros sentimientos es diferente. Es decir, te amo. Mirándola a los ojos. Amo cada aroma al levantarme y estar a tu lado. Amo cuando entrelazas tus manos con las mías. Amo el aroma de tu pelo cuando te bañas. Y ese calor que siento cuando nos acostamos. Amo cuando me corriges porque entiendo que es para mi bien. Pero por sobre todo amo tu carácter que me enseña y me acompaña. ¿Ven? Comunicación. Te amo, nos vemos. Y la mujer dice, no, este hombre no se comunica conmigo. Las mujeres saben comunicarse, obviamente tienen esa habilidad mucho mejor que los hombres, pero a veces no se comunican correctamente. Sino que, claro, el hombre a veces tiene ciertos modos de decir algo, muy escueto, muy cavernícolas somos, pero queremos decir algo y la mujer no recibe esa señal. Porque para la mujer hay que comunicarse. ¿Qué querés? Y yo pensé que te diste cuenta que quería. No, ella no se va a dar cuenta, se lo tenés que decir con lujo de detalle. No lo voy a decir ahora, pero ustedes que están del otro lado me interpretan. No es solamente hacer una guiñada de ojo. No es solamente eso. Es comunicarse, saber dialogar. Con Dios no sucede lo mismo. Nosotros estamos esperando que mágicamente Dios obre en nosotros, pero no nos comunicamos con Él. No tenemos vida de intimidad. A eso se llama comunicación. Oración significa comunicarse. Pero Él sabe todas las cosas. Sí, pero Él dijo que necesita que nosotros se las pidamos. Él ya lo sabe, pero si mi hija se me para delante mío y me dice, papá, y yo la voy a mirar y le voy a decir, hija, me imagino lo que quiere, pero ¿qué querés? Papá, hija, no te entiendo, pero papá, no, decímelo. Bueno, quiero esto. Ahora sí.
Aunque sepamos los padres a veces por dónde corren los hijos, ¿cuánto más Dios? Ahora vuelvo y repito, se trata de pensamiento. Por eso, antes de hablar, tenés que incubar tu pensamiento en el vientre de tu mente antes de darle vida a través del canal de tu boca. Uy, los marianos, perdón, si sonó medio raro, pero es una metáfora. Antes de decir algo, tenés que incubar tu pensamiento en el vientre de tu mente para después darle vida a través del canal de tu boca. No hables por hablar. Yo tengo algo para decirles, no digo algo nada más. Voy rápido. Así que por si las dudas, digo, el pensamiento, esto de que así como estuve con Moisés, te prometo, voy a estar contigo, tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que recibir la promesa de Dios. Ay, no, pero eso para los pastores, para los líderes, eso para la gente espiritual. No. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días de sus vidas. Ay, aleluya. No sobre los espirituales solamente, o los santos. Sobre todos los que confiesan el nombre de Jesucristo. Cambio de mente. Ahora yo sé, porque llego a este punto antes del final, a propósito. Yo llego a este punto porque sé que alguien del otro lado puede pensar, Tospar, está muy bueno lo que decís, pero yo antes de cambiar mi forma de pensar, tengo que dejar de fallar. Dios me tiene que dar fuerzas para dejar de fallar. No, Dios no da fuerza para no pecar. Eso es un misticismo religioso. Dios, dame fuerza para no sucumbir ante mi carácter. No, Dios no te va a dar fuerza para eso. Te va a poner más problemas. A ver cómo está tu carácter. No es mágico, dije. Nosotros debemos hacerlo. Porque, mis amados, soltarnos, fallar es fácil. La carrera de la vida es como una soga en donde nosotros estamos subiendo lentamente. Algunos un poquito más rápidos, otros un poquito más lentos, pero en fin, estamos subiendo. Y la soga en nuestra vida se llama Jesucristo. Así que soltarse, fallar, es muy fácil. Cuando te sueltas de la cuerda, vas a ver que el centro gravitacional de la tierra te va a traer hacia abajo. Para el apóstol Pablo esto significa pecado. Pecar es muy fácil. Ay, no sé, pero estaba tratando de ser santo y de repente pequé. No, es fácil pecar. Es fácil fallar. Solamente te tenés que soltar de la cuerda. Y vas a ver cómo la atracción gravitacional te va a llevar para abajo. Y si caes sobre un techo de chapa y sos un poquito grandote como yo, entonces te va a jalar más abajo, te va a tirar más para abajo. Y si encima tenés un piso de madera, te va a tirar más para abajo. ¿Hasta dónde, Tospar? Hasta donde te detengas. Pero el efecto gravitacional siempre te va a tirar para abajo. Y si hay un pozo, te va a llevar al fondo del pozo. Hasta donde fuese. ¿Por qué? Porque te atrae para abajo. El pecado es lo mismo. Te sueltas de la cuerda de Jesús, entonces comienzas a caer, a sucumbir ante el pecado y te va a arrastrar y arrastrar y arrastrar hasta más que no puedas, hasta más no poder. Porque Satanás en los hijos de Dios busca que pequemos y nos quiere ver en el fondo del pozo. Esa es la misión. Satanás no anda buscando a los que no creen en Cristo. ¿Para qué? Si ya están muertos. No tira sus dardos a las personas que no creen en Cristo. Ya están en tinieblas. No tiene que hacer nada con ellos. ¿Y en dónde emplea sus fuerzas? En los cristianos. Y cada vez que te puede hacer pecar más y llevar más abajo, más en pecado, más al fondo del pozo, él se siente deleitoso, él se siente agradado, él siente que está cumpliendo su misión en alguna manera, que es evitar que nosotros vivamos como Cristo quiere que vivamos. Es muy fácil fallar. Pero la cuerda se llama Jesús. Y si la estás agarrando, como decía yo, pero querés tirar la toalla. Si el peso de tu vida te cuesta llevarlo y solamente agarras de a una mano por día y subes un cachito, pero estás cansado, solo tienes que mirar para abajo y, como dice la Biblia, reconocer
de dónde Dios te sacó para agarrarte más fuerte y decir, no, ahí abajo no vuelvo. Aunque me esté cansado, aunque no tenga fuerzas, yo sigo agarrado a Jesús. Fallar es fácil. Fallar es fácil. Pero ser un cristiano no es para cualquiera. Esta mañana Dios me mandó. Posiblemente vuelvas a escucharlo. Pero esta mañana Dios me mandó a decirte que no es tiempo de tirar la toalla. Que no sueltes la soga. No la sueltes. Porque es fácil soltarla. Pero estaríamos desatendiendo todo lo que nos llevó hasta este punto. Yo estoy acá predicándote, para decirlo de alguna manera, pero yo no estoy solo acá predicándote. Entonces, yo te veo a vos solo. Pero yo no estoy solo. Dentro de mí también te están predicando mis abuelos. En mi genética también te están predicando mis bisabuelos. Hay una carga generacional que yo vengo trayendo y me paro aquí en nombre de Dios a hablarte, pero en realidad te estoy hablando yo y te están hablando mis generaciones. Y yo no puedo darme el lujo de rendirme. Yo no puedo darme el lujo de rendirme ante cualquier situación difícil. Porque si yo tengo acá la carga generacional, mis abuelos vienen de ser perseguidos. Mis bisabuelos vienen de historias tristísimas para poder ser libre y darme a mí un lugar en esta nación argentina de democracia. Pagaron un alto precio para que yo, luego de la pandemia, quiera abandonar. Ellos tuvieron que venir como inmigrantes en barcos, cruzar el océano frío, vivir varios días sobre sus mismas oeces, comer nada, por una ilusión de una tierra mejor. Y sin embargo, con toda esa carga, nunca negaron ni despotricaron contra Jesús. ¿Cómo me puedo dar el lujo yo de abandonar? No puede darse usted el lujo de abandonar. Usted no puede soltar esta cuerda. Usted no puede tirar la toalla. Porque en su genética también hay inmigrantes, hay gente que sufrieron para que usted hoy sea libre en esta nación. No puede darse el lujo de abandonar. Es para valientes. Yo no puedo sacar de mi mente a las personas que me antecedieron en lo espiritual. Hebreos capítulo 12 dice, alrededor de ustedes, en las gradas, hay una gran nube de testigos. Lo desestimamos. No, alrededor de ustedes, o sea, en las gradas hay gente que ya vivieron, que están muertas, pero los están alentando desde el cielo, que les están diciendo, sigue adelante, vamos, no tires la toalla. Ellos son los padres espirituales, aquellos que tuvieron que pasar persecución, a los que vienen del holocausto, los que vienen de esclavitud bajo el racismo negro. ¿Ves? Son los padres de la fe, son los que tuvieron que ser sacrificados, a los que las esposas eran violadas delante de ellos, sus hijos eran torturados, eran tirados contra las paredes, reventados como nada, peor que a los perros. Y esa gente que está en nuestra genética espiritual, como dice Pablo, están en las gradas alentándonos, hoy nos dicen, no pares de correr, no dejes de caminar. En tu genética espiritual están ellos alentándote. No hay forma que puedas bajar los brazos. Sufrieron persecución, muerte, los torturaron, no comieron. No es que vino un virus y que después zafaban. Iban a la muerte, los entregaban a leones, desmembraban los leones sus miembros y todo así ellos cantaban a Jesús. Ellos alababan a Dios con lágrimas en los ojos.
no puede darse el lujo por ninguna enfermedad de tirar la toalla, por ninguna escasez. Ay, que no estoy comiendo pizza últimamente. Ay, que se me rompió el teléfono y no tengo nada. Cuando nuestros ancestros caminaron en esta tierra, vivieron este evangelio y lo sufrieron y nunca negaron a Jesús. Nunca. No tires la toalla. El apóstol Pablo termina diciendo, luego de estar encarcelado, sabiendo que el César podría matarlo en algunos meses. Y él dijo esto: ¿hay algo que me separe del amor de mi Señor? ¿Tribulación? No. ¿Angustias? No. ¿Persecuciones? No. ¿Hambre? ¿Quién sabe? No. ¿Desnudez? ¿No tener la zapatilla de moda? No. Nada me puede apartar de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni demonios, ni espíritus. Nadie me puede separar de esta soga llamada Jesucristo. ¡Aleluya! Y esa es la promesa, así como estuve con Elí, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Esa es la orden de nuestro Dios. No sueltes la soga, no tires la toalla. ¡Aleluya!